En este vídeo vamos a presentar la vía parenteral, concretamente las soluciones. Es un trabajo para la introducción a la farmacia galénica en el curso 2022-2023. Los participantes de este grupo somos Yelin Jeon, Yuk Sánchez Forns y Sara Lotmani Albayán. ¿Qué es la vía parenteral? El término parenteral procede del griego. Para significa lado y heteros tubo digestivo. El término parenteral hace referencia a la vía de administración de los fármacos por medio de una inyección. Su principal beneficio es que garantizan un efecto terapéutico rápido y preciso. También podemos decir que se incluye dentro de las vías de administración inmediatas o directas, ya que el fármaco no tiene que atravesar membranas biológicas de tipo epitelial o endotelial para llegar al plasma, sino que es introducido directamente en el medio interno mediante una inyección. Esto implica el uso de dispositivos y agujas de distintas longitudes y calibres en función de la zona de administración y las características del fármaco. Dependiendo de la vía, se obtienen efectos locales que afectan una parte del organismo específica o sistémicos que afectan a todo el organismo. Las principales características de la administración de un fármaco por vía parenteral son asegurar la consecución de una concentración adecuada del fármaco, producir un efecto biológico que no se puede conseguir por la administración oral, permitir la administración de fármacos a pacientes que están inconscientes, no cooperan o son incontrolables, y por último, permitir la administración de fármacos al paciente que no pueden ingerir o absorber formas orales. Hay 12 tipos de vía parenteral y su nombre es dado según la zona en la que se inyecta la solución o el fármaco. En la intravenosa se inyecta en una vena. Tiene efecto sistémico y uno de sus usos sería para inyectar glucosa hipertónica. La subcutánea también tiene efecto sistémico. Se inyecta debajo de la piel y sirve para administrar insulina, por ejemplo. La intravenosa vuelve a tener efecto sistémico. Se inocula en un hueso o tejido óseo y es útil en casos de hipovolemia. En la muscular se administra dentro del tejido muscular y, por ejemplo, puede servir para administrar antiinflamatorios. Es de efecto sistémico. En la interarterial, en cambio, tiene efecto local sobre los tejidos. Se inyecta dentro de una arteria y se usa para fines diagnósticos. En la intratecal, inyectando dentro del espacio subaracnoideo o del espacio subdural, se consigue un efecto local útil para tratamientos de meningitis. La intracardíaca, de efecto local, sirve para inyectar adrenalina directamente dentro de las cavidades cardíacas. En la intraarticular se inocula en una articulación y es usada para tener efecto local contra las corticoides. La epidural, una técnica común para inyectar anestesia en los embarazos en el espacio epidural, se usa para obtener un efecto local. La vía intracisternal es usada para tener un efecto local dentro de una cisterna subaracnoidea y sirve para la extracción de líquido cefalorraquídeo. La intraperitoneal puede tener efecto sistémico o local y se inyecta dentro de un peritoneo o de la cavidad peritoneal y es común para la diálisis. Por último, la intrapleural se administra en una pleura o cavidad pleural para un efecto local. Un ejemplo sería su uso para un contraste radiopaco. Ahora os mostraremos cuáles son los materiales utilizados para la administración parenteral. Los materiales necesarios para administrar un fármaco por cualquier vía parenteral son un antiséptico para evitar la infección, jeringuillas y agujas para penetrar la piel y poder administrar la dosis adecuada, gasas o algodón para mantener limpia la herida y la piel por donde se ha perforado, y por último unos guantes para asegurar una higiene adecuada. En caso de que la vía sea intravenosa, también se necesitará un equipo de perfusión, formado por un torniquete y los sistemas de fijación correspondientes. Las preparaciones parenterales se suministran en envases de vidrio o en otros envases, tales como envases de plástico y jeringuillas precargadas. La hermeticidad del envase se garantiza por medios adecuados. Los cierres aseguran la hermeticidad, impiden la penetración de microorganismos y la de otros agentes contaminantes, y permiten habitualmente la extracción completa o parcial del contenido sin necesidad de retirarlos. Los plásticos o elastómeros utilizados para fabricar estos cierres presentan una resistencia y una elasticidad adecuadas para la penetración de una aguja,
con la menor liberación posible de los fragmentos. Los cierres de los envases multidosis son lo suficientemente elásticos como para garantizar la obturación de la perforación cuando se retira la aguja. Ahora hablaremos sobre las ventajas e inconvenientes de la vía parenteral. Comenzando con las ventajas, la administración de medicamentos por inyección tiene un efecto rápido gracias a su rápida absorción que llega directamente a la circulación sistémica, permitiendo un efecto tanto sistémico como local. Además, en situaciones de urgencia es especialmente útil en pacientes inconscientes. Otra ventaja es que el efecto es directo, ya que la penetración del medicamento es directa sin pasar por el hígado, evitando el efecto de primer paso hepático. Además, la biodisponibilidad es del 100%, lo que significa que la proporción de fármaco administrado llega a la circulación sistémica 100%. La administración de medicamentos por inyección también puede proporcionar protección a pacientes con náuseas y vómitos o que tienen una obstrucción en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, también hay algunas desventajas a tener en cuenta. En general, la autoadministración no está permitida y en los casos en los que se permite, como con la insulina, es necesario seguir estrictamente los pasos para prevenir infecciones u otros efectos. Además, existe una limitación en la repetición de inyecciones en determinadas zonas, lo que puede dificultar la administración de medicamento. También es una forma costosa de administración, ya que requiere material especial y numerosas exigencias tecnológicas. Por último, la administración de medicamentos por inyección puede causar lesiones en la piel o vasos sanguíneos y puede ser dolorosa en el sitio de inyección. Pasamos a los tipos de formas farmacéuticas. Las formas farmacéuticas de la vía parenteral son siguientes: preparaciones inyectables, preparaciones para perfusión, concentrados para preparaciones inyectables o para perfusión, geles inyectables, inyecciones intravítreas, polvos para preparaciones inyectables o para perfusión y implantes. Las preparaciones inyectables son disoluciones, emulsiones o suspensiones estériles. Se preparan por disolución, emulsificación o dispersión de los principios activos y eventualmente de los excipientes en agua en un líquido no acuoso adecuado que puede no ser estéril cuando esté justificado en una mezcla de estos vehículos. Las soluciones inyectables examinadas en condiciones adecuadas de visibilidad son límpidas y están prácticamente exentas de partículas. Las emulsiones inyectables no presentan signos de separación de fases. Las suspensiones inyectables pueden presentar un sedimento que se dispersa fácilmente por agitación para obtener una suspensión lo suficientemente estable como para poder retirar la dosis correcta. Las preparaciones para perfusión son disoluciones acuosas o emulsiones de fase externa acuosa estériles. Generalmente son isotónicas con la sangre. Están destinadas principalmente a ser administradas en grandes volúmenes. Las preparaciones para perfusión no contienen conservantes antimicrobianos. Los concentrados para preparaciones inyectables o para perfusión son disoluciones estériles destinadas a ser inyectadas o administradas por perfusión después de su dilución. Antes de administrarlas se diluyen hasta el volumen indicado en un líquido especificado. Tras la dilución, satisfacen los requisitos definidos para las preparaciones inyectables o las preparaciones para perfusión. Los geles inyectables son geles estériles con una viscosidad adecuada para garantizar una liberación modificada del principio activo en el punto de inyección. Las preparaciones intravítreas son soluciones, dispersiones o emulsiones. En estas preparaciones se inyecta el medicamento en el humor vítreo, cerca de la retina en la parte posterior del ojo. Puede inyectarse antibióticos como por ejemplo para el tratamiento de la endoftalmitis o fármacos anti-VEGF como por ejemplo para la retinopatía diabética. Los polvos para preparaciones inyectables o para perfusión son sustancias sólidas y estériles
que al agitarlas con el volumen prescrito de un líquido estéril especificado producen rápidamente una disolución límpida prácticamente exenta de partículas o suspensión uniforme. Los implantes son preparaciones sólidas y estériles de tamaño y forma apropiados para su implantación parenteral y la liberación de los principios activos durante un periodo de tiempo prolongado. Cada dosis se suministra en un envase estéril. Ahora es el turno de las características de las formas farmacéuticas siguientes. Las soluciones. Las soluciones parenterales son preparaciones estériles que contienen uno o más principios activos destinados a la administración por inyección, infusión o implantación en el cuerpo. Estas se preservan en envases termoselados de dosis única o multidosis. Las preparaciones parenterales pueden necesitar el uso de excipientes, por ejemplo, para lograr la preparación sea isotónica con la sangre, ajustar el pH, aumentar la solubilidad, evitar la degradación de los principios activos o asegurar una acción antimicrobiana. Estos excipientes no afectan a la acción farmacológica deseada y, en las concentraciones utilizadas, no provocan toxicidad o irritación local indebida. Principalmente hay dos tipos de soluciones parenterales, las cristaloides y las coloides. Las cristaloides son soluciones que contienen agua, electrolitos y azucaradas en diferentes proporciones y que suelen ser hipotónicas, hipertónicas o isotónicas respecto al plasma. Son útiles cuando existen deficiencias tanto de agua como de electrolitos. A la vez, permanece el 20% del volumen infundido en el espacio intravascular. En cambio, las soluciones coloidales contienen partículas en suspensión de alto peso molecular que no atraviesan las membranas capilares, de forma que son capaces de aumentar la presión osmótica plasmática y retener agua en el espacio intravascular. Estos se usan para expandir volumen plasmático, es decir, para deshidratación, y como vehículos para administrar la medicación intravenosa al paciente. Como ya hemos dicho, las soluciones cristaloides se pueden dividir en estos tres grupos según la cantidad de electrolitos que tiene la solución respecto al plasma. Las hipotónicas tienen menos electrolitos que el plasma sanguíneo, las hipertónicas tienen más cantidad de electrolitos que el plasma sanguíneo, y las isotónicas tienen la misma cantidad. Las soluciones coloides pueden ser tanto naturales como artificiales. Las naturales contienen derivados de la sangre útiles en la hipoproteinemia grave y tras paracentesis evacuadora, mientras que las artificiales son expansoras plasmáticas que permanecen horas en la circulación sanguínea, restaurando durante ese tiempo la volemia. Por último, vamos a presentar los envases para soluciones parenterales. Los envases de las soluciones parenterales pueden ser de vidrio, de plástico con bolsa externa y plástico con sistema cerrado. El envase de vidrio, sus principales características son la inercia, transparencia total y absorción de las radiaciones. Siempre está previsto de tapón libre de látex natural. El envase de plástico con bolsa externa está protegido por su bolsa externa de fácil apertura que garantiza la esterilidad del envase favoreciendo la preservación de asepsia en el quirófano. Y el plástico con sistema cerrado evita la exposición de la solución al ambiente. La tapa con dos puertos de inyección independientes habilita la inserción de un equipo de infusión y el agregado de medicamentos en forma simultánea.